damos gracias a nuestros hermanos músicos y a los que dirigen también la alabanza de Dios. Ahora nosotros vamos a retomar el estudio de Apocalipsis que hemos venido estudiando versículo a versículo, y el día de hoy vamos a comenzar a retomar a estudiar Apocalipsis 19, versículos del 7 al 10. Apocalipsis 19 del 7 al 10. Ya hemos visto desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 18, hemos visto cómo la ira de Dios viene sobre este mundo. Y aunque muchos capítulos, como vemos, del 6 al 18, están tratando y hablando del juicio de Dios, sin embargo, el tema del libro de Apocalipsis no es el juicio de Dios, sino es la revelación de Jesucristo. Así lo estudiamos en el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis. El tema es la venida gloriosa de Jesucristo. Y todas las escenas del juicio que aparecen aquí son simplemente un fondo negro para luego ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es como lo va a presentar el apóstol Juan en este libro de la revelación de Jesucristo. Ese es el verdadero tema de este libro. Así que nosotros ya hemos pasado los juicios de los sellos, hemos estudiado cada uno de ellos, los juicios de las trompetas y también los juicios de las copas. Y hemos llegado aquí al momento en que los juicios ya han terminado y Jesucristo va a aparecer aquí en Apocalipsis 19:11. Allí va a aparecer Jesucristo. Esta es la segunda venida de Jesucristo. Pero antes de esta aparición en el versículo 11, hay un tiempo de alabanza que hemos comenzado a estudiar en los versículos del 1 al 6 y ahora vamos a seguir viendo los versos del 7 al 10. El juicio ya ha culminado, el juicio ha terminado. Ahora es el tiempo del Rey y su reino. Este es un tiempo entonces de alabanza, justo antes de la venida de Cristo. Y solamente vamos a recordar, a leer estos primeros 6 versículos de Apocalipsis 19. Usted puede acompañarme allí en su Biblia. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Qué tremendo esto, estar allí y escuchar este estruendo de cánticos y de alabanzas, de aleluyas. Así que toda esta hueste del cielo se da cuenta de que esta tan esperada realidad está a punto de suceder. Esto ha sido tan esperado y se anticipa entonces al tema del libro estallando en estas alabanzas, porque ya está pronto para llegar el Señor Jesucristo en el versículo 11. Este es el plan de redención que comenzó en el jardín del Edén, cuando el paraíso se perdió originalmente, y ahora pueden sentir como que el paraíso está a punto de ser recuperado. Es el momento de la llegada del Señor a esta tierra, que va a destruir a los impíos, va a derrotar a Satanás completamente y a sus demonios, y va a instaurar su reino aquí, prometido en el Antiguo Testamento en esta tierra, y reinará como Rey de reyes y Señor de señores. Y este gobierno regio del Señor Jesús y de sus santos también es el cumplimiento de la orden del reino mediador de Jesús, prometido en Génesis capítulo 1, versículos 26 y el verso 28, que se le dio a Adán de ser corregente, de gobernar la tierra. Adán fracasó, pero el nuevo Adán, Jesucristo, va a retomar
este reino y va a reinar para siempre. Y antes del establecimiento del reino que va a llevarnos al estado eterno, tenemos entonces este momento de alabanza. Así que somos llevados al cielo junto con Juan, y las aleluyas del gozo celestial ocupan entonces toda nuestra atención, porque eso es lo que ha hecho esto con Juan, que está allí presente y está él escuchando. Y se regocijan allí en el cielo. ¿Por qué? En primer lugar, según el versículo 1, porque ha llegado la salvación completa. Es decir, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Una segunda razón en el verso 2 es porque la rectitud y la justicia prevalecen. Ahora sí, sus juicios son verdaderos y justos. Otra razón en el versículo 3, porque la rebelión ha terminado. ¿Cuándo? Cuando asciende ese humo de la última rebelión de los días del hombre. Y en los versos del 4 al 6 hay otra razón para esta alabanza a Dios, porque Dios tiene el control absoluto. Dios tiene el control absoluto. Esa frase que dice, y el Señor, Dios Todopoderoso, reina, dice, reina, control absoluto. Cuando esta gran Babilonia caiga, la forma final del dominio del hombre en el mundo será el reino de Dios que va a tomar su lugar. Y va a ser gobernado por el mismo Señor Jesucristo. Y todos los santos que hemos orado para que Dios haga un mundo de paz, haga un mundo de rectitud, haga un mundo de justicia, de equidad y que prevalezca la verdad, entonces serán respondidas estas oraciones. Y los tiranos y los déspotas y estos gobiernos que hay impíos como los que vivimos el día de hoy, ¿no? Jueces que falsean y no hablan la verdad, ¿no? Hombres malvados, maestros mentirosos, no serán más. No habrá más de esto. Reyes, presidentes, primeros ministros, líderes, todos serán reemplazados por el gobierno de Jesucristo. No habrá más guerra que marque la tierra. Y el universo alterado y restaurado tendrá justicia y verdad. Y esta vista de gran de realidad futura que está viendo el apóstol Juan, y está oyendo del cielo cómo se desata en una estruendosa alabanza. Esta es la visión que nosotros también debemos tener, ¿no? Del mundo que va a ser restaurado. De hecho, eso es lo que ve el apóstol Juan, y él ya está escuchando allí, ¿no? Ese gran evento de esa alabanza estruendosa por todas esas huestes celestiales. Pero esta alabanza al Señor está hecha también por otra razón, otro logro glorioso que vemos aquí. Y está en el versículo 7, que dice así, dice, gocémonos y alegrémonos, dice, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esta es otra razón de estas aleluyas, es porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa ha sido preparada. Entonces nos está invitando a nuestra propia boda. Ahora es interesante, es la imagen de un matrimonio, es una imagen que se utilizó mucho en la Escritura. ¿Ves? Aquí están las bodas del Cordero. Y a lo largo de la Escritura observamos que hay muchas ilustraciones que utilizan los escritores bíblicos y el mismo Señor Jesucristo para mostrar algunas verdades. ¿Por qué? Porque un matrimonio era la mayor celebración conocida en aquella parte del mundo antiguo. Tal vez el día de hoy también debe ser así. El mayor evento que puede suceder en la vida de una persona es el matrimonio, es una boda. Es un momento muy especial y así lo era en el mundo antiguo, muy, muy importante en verdad. Un matrimonio era el mayor acontecimiento social que jamás se había producido
Y el día de hoy lo sigue siendo de esa manera. La gente en ese tiempo gastaba más dinero que en cualquier otro evento social. Invertía más tiempo y mayor esfuerzo en una boda que en cualquier otro suceso de la vida social de ellos. Y sigue siendo el día de hoy también así. En la antigüedad los matrimonios eran aún más grandiosos, más grandiosos. Duraban más que cualquier matrimonio el día de hoy. Se extendían hasta por una semana. Si era cuestión de reyes, podía extenderse aún mucho más. Así que las bodas de los tiempos bíblicos estaban estructurados de 3 elementos que los vamos a presentar ahora y que los podamos conocer bien, porque de eso se trata el tema que nosotros vamos a estudiar. 3 elementos estructuraban una boda en el Antiguo Testamento. En primer lugar, los esponsales. Esponsales. Eso es muy importante. Eso significaba estar comprometido o desposado. Usted ha escuchado la palabra desposado en la Escritura. Quiere decir que están comprometidos. Eso es lo que significa, están comprometidos. Y esto se trataba de un contrato legalmente vinculante, firmado por ambos progenitores para contraer matrimonio con sus hijos. Y lo firmaban sus padres. Y a menudo ese documento, ¿no?, que los vinculaba a sus hijos, lo hacían cuando sus hijos ni siquiera nacían, sino que decían: yo voy a tener un hijo y yo quisiera que se casara con una hija tuya cuando tú tengas una hija. Y ellos hacían el contrato allí y ya estaba vinculado. ¿Por qué? Porque la familia para ellos era lo más importante. Era más importante elegir a la familia que elegir a un individuo. Así es como ellos veían. Muchas veces ocurría cuando 2 grupos de padres se reunían y se daban cuenta de que había una gran afinidad entre las familias. Tenían grandes valores comunes, propósitos comunes en la vida. Y obviamente ellos veían que había un potencial, ¿no?, de una gran amistad entre estas familias. Y por qué no una relación así también entre sus hijos. Y entonces contraían matrimonio y realizaban esto como esponsales, ¿no? Este tratado legal, este documento legal que los vinculaban. Así que eran suficientemente sabios como para saber que si se intenta construir un matrimonio sobre las ráfagas del amor actual, ese amor solamente romántico o enamoramiento, que se va a llegar a sufrir en una gran decepción. Pero si tienes esta solidaridad entre los valores, las normas, la moral, las creencias que se transmiten entre las familias, hay algo que es mucho más cohesivo, ¿no?, que un simple enamoramiento, que una relación así. Así que los esponsales era una cuestión muy importante, muy importante. El segundo elemento en un matrimonio, primero los esponsales, en segundo lugar era la presentación. Este era un momento muy importante. Era un momento de festividades, en verdad. Justo antes de la boda propiamente dicha, había un tiempo de festividades que conducían a la ceremonia de la boda que culminaba en esas fiestas, en esas festividades. Y esas festividades podían durar varios días. Y si era una cuestión de un hombre muy importante, como un rey, el hijo de un rey, bueno, podía durar una semana y hasta más. Así que si usted está pensando que cuesta mucho casar a su hija porque tiene que gastar mucho dinero en la boda, bueno, imagínese si usted tuviera que entretener a los invitados, alojarlos a los invitados y alimentar a los invitados durante una semana. Vaya, no habría bolsillo para nosotros poder sostener eso. Pero, hermanos, el novio era el centro del acontecimiento. Hoy en día nosotros vemos que la novia es el centro de todo, ¿verdad? Todo así, la corte viene, entra la novia, son momentos especiales, pero en la antigüedad no era así. El novio era el centro del acontecimiento, no era la novia. Y más bien el novio presentaba a su novia, a los invitados y a sus amigos allí reunidos, y festejaban, ¿no?, juntos durante ese tiempo, periodo prolongado de tiempo que ellos tenían. Así que ella seguía siendo virgen porque el contrato legalmente vinculante no permitía la consumación del matrimonio.
Eso es lo que se llaman desposados, ¿no? Seguían viviendo en sus propias casas, separados el uno al otro, hasta el tiempo de ¿qué? De esta presentación. Entonces el novio iba a casa de la novia, la recogía a la novia junto con las doncellas que estaban esperando que llegue el novio, y las llevaba a su propia casa, y allí comenzaban estos festejos mientras él presentaba a su encantadora novia. ¿Ves? El personaje principal de este acontecimiento era el novio, que presentaba a su novia. Y en tercer lugar estaba la ceremonia, que era ya el intercambio de los votos, y lo que podríamos decir que estaban ya casados. Y eso era al final, cuando toda la gente venía y ya conocía a la novia, porque el novio las estaba presentando, y la veían en toda su gloria, la veían a la novia en toda su belleza, y hablaban con las familias, y al final de ese tiempo había una comida al final, y luego había el intercambio de los votos. Y en ese intercambio de los votos intervenía un amigo, el amigo del novio. El amigo del novio, otro nombre para lo que hoy utilizamos como padrino, cogía la mano de la novia y la estrechaba en la mano del novio. Eso hacía el amigo del novio. Eso es lo que hacía, ¿no? Y decían sus votos finales, y todos los invitados luego se iban, y entonces se consumaría el matrimonio. Y colorín colorado que el cuento se acababa. Bueno, la ceremonia y esa hora final, después de la última comida, cuando se compartían los votos y se consumaba esa festividad del matrimonio, ese era el acontecimiento principal. Ese era el acontecimiento principal. La última parte, porque ya luego terminaría después de los votos en la consumación del matrimonio. Esta era la parte principal. Esto era lo que realmente los unía. Por eso es que José, recuerdan, estaba disgustado con María, ¿no?, que fue encontrada embarazada, porque solo estaban prometidos, estaban desposados, estaban solamente prometidos, no se habían casado, y las opciones de él para con ella eran pues la muerte o el divorcio, porque ella había violado un contrato legal. Pero fue instruido por un ángel en cuanto a que ella había concebido por el Espíritu Santo. Sabemos que ese es un pensamiento equivocado de él. Bien, estos tres elementos intervenían entonces en una boda. Tres cosas muy importantes: los esponsales, la presentación de la novia y la ceremonia propiamente dicha, que terminaba con los votos y la consumación del matrimonio. Bien, esta imagen de un matrimonio, que es tan importante, y la usa mucho el Señor Jesucristo y los autores del Nuevo Testamento, porque lo podían entender claramente, era algo de todos los días, ¿no? Es como si nos hablaran hoy en día de las computadoras, el Google y todo eso, lo entendemos ya, aún hasta los que tienen mucha edad ya entienden. Es fácil entender, y para ellos era muy fácil entender este cuadro de un matrimonio, de una boda, que era lo más importante. Y el Señor, vemos que utilizó esta imagen muy familiar en relación con la iglesia. Utilizó esta ilustración de una boda, de un matrimonio, relacionándolo con la iglesia. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Vamos a segunda carta a los Corintios 11:2. Segunda carta a los Corintios 11:2. Dice así Pablo, está hablando a la iglesia de los Corintios, ¿sí? A la iglesia de los Corintios. Dijo, porque os celo, dice, con celo de Dios, pues os he desposado. Y ya entendemos que es desposado, ¿sí ve? Es el esponsorio. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que hacía un novio. Luego, de los esponsales, el novio cogía y presentaba a la novia pura, ¿no?, virgen. Así era como la presentaba. Y aquí tenemos, en tan solamente este versículo, tenemos a los esponsales y a la presentación en un solo versículo. Mira, estas dos características de la boda los está mostrando el apóstol Pablo.
¿Y a qué se refiere en el contexto? Que Pablo les había dado el Evangelio como una especie de manera de desposarles a ellos, de comprometerles con Cristo, de mantenerles puro y presentarles como una virgen ante Él en el momento de la ceremonia, que todavía no llegaba ese momento. Así que Pablo estaba preocupado en realidad por los corintios. Mire el verso 3 lo que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que Pablo estaba un poco desconsolado porque qué cosa tan terrible sería tener que presentarle en el día de la boda, como una novia que está manchada, como una novia que ha sido infiel. Pablo está hablando en términos de la fe, del evangelio, de la doctrina, ¿sí? Y usa esta figura allí. Y vemos otra imagen importante aquí en Efesios capítulo 5 y el verso 22, un poco más adelante, Efesios 5, 22, un texto que hemos estudiado mucho aquí también, pero utiliza otra vez la imagen de una novia en relación con la iglesia, ¿no? Y dice así, Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y mira, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿a fin de qué? Y aquí está, otra figura, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Otra vez, llegando a ese tiempo de la presentación, del novio que presenta a su novia, y la ansiedad más grande y el dolor más grande que un hombre que jamás podría experimentar sería si en ese momento no pudiese presentar a su novia, a los invitados y a toda la gente que ha concurrido a esa reunión, si no la pudiese presentar como una virgen pura, como una virgen casta. Eso sería la mayor vergüenza de un novio, ¿ves? Esa sería la mayor vergüenza. Y de nuevo vemos entonces que el Señor que nos ha desposado con Él. El Señor nos ha desposado con Él. Él firmó un contrato que se llama el pacto eterno en Hebreos 13:20, con sangre de pacto eterno. Así que Dios el Padre firmó un contrato con el Hijo cuando en la eternidad pasada, y en ese contrato había un pueblo redimido que sería su novia. Ese pueblo sería su novia, así como otros de la nación de Israel y de las naciones del mundo. Pero hubo un desposorio entonces para esta novia en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Allí firmaron ese contrato, ¿ves? Ese fue el esponsorio, y el deseo del Redentor es que cuando llegue el día de la novia, que sea presentada, y sea presentada en toda su belleza, en toda su gloria, con toda su pureza. Eso es lo que espera el novio, el Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos la imagen de un hombre y una mujer y la pureza que simboliza allí a la iglesia. La iglesia fue desposada con Cristo en un contrato eterno antes de que cualquiera de nosotros naciera. Por lo tanto, llegamos a ser parte de esta novia elegida del Señor antes de que el mundo comenzara. Algún día entonces vamos a ser presentados. ¿Cuándo vamos a ser presentados? Ese será en el momento del rapto, cuando el Señor venga y lleve a la iglesia de este mundo y nos encontremos con el Señor en las nubes y estaremos con Él. La iglesia es llevada al cielo. Jesús dijo en Juan 2, ¿recuerdan ustedes? Voy pues para preparar lugar para vosotros, y si me fuere os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis.
¿Qué significa esto? Es un cuadro muy simple el que está presentando el Señor Jesucristo. El motivo del novio que se va para preparar un lugar, ¿no? Y luego que prepara el lugar, regresa a buscar a su novia, toma a su novia y la lleva al lugar que él ha preparado, que es en la casa del Padre. Ese es el cuadro simple que el mismo Señor Jesucristo presenta. Y así es como solían hacerlo en la antigüedad, en los matrimonios. El padre tenía una casa, ¿no? Y había muchos hijos que vivían en ella. Y cuando llegaba el momento en que el hijo se casara, entonces construían una ala más, un cuarto más, lo extendían para allá. Y otros hijos que estaban allí también se casaban y construían más alas. Y a veces construían a lo largo de todo el terreno y quedaban en el centro como un patio, ¿no? Donde allí vivían las familias y pertenecían unidas. Pero eso es lo que hacían, construían algo así. El novio era el que preparaba eso, luego iba a ver a la novia, traía a la novia entonces para la ceremonia y allí ellos iban a vivir, ¿no? Para esas festividades iban a vivir para siempre. Bien, esta es una imagen, es útil para ver nosotros el rapto de la iglesia, como el Señor viene a buscar a su novia. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Viene a buscar a su novia. ¿Y a dónde es llevada la novia? Al lugar donde el Señor ha ido a preparar, que es la casa del Padre. ¿Y para qué lleva la novia ahí? Luego para ser presentada, que es el segundo punto importante que vemos en esta estructura de los matrimonios que había, ¿no? En las huestes celestiales, a los espíritus de los justos hechos perfectos, que ahora tienen un cuerpo resucitado y son glorificados. Y durante esos 7 años, porque este rapto viene antes de la tribulación, y durante esos 7 años hay banquete. Durante esos 7 años hay banquete, hay alegría, hay comunión allí, hay una maravillosa celebración. Maravillosa celebración. Son los textos que acabamos de leer hace un momento, al comienzo. Pero ahora es el momento de la cena final, que señala el final de la ceremonia en sí, ¿no? Es el último gran evento. Y eso es lo que tenemos aquí cuando hablamos de las bodas del Cordero. Este es el evento culminante final. Los esponsales en la eternidad pasada, ¿no? Gloria, y ahora van a hacer la presentación, ¿no? Cuando los santos son llevados al cielo en el tiempo del rapto, y lo hacen en gloria, con cuerpos glorificados. Y ahora está el gran evento final, cuando el matrimonio debe ser consumado en toda su plenitud. Allí nos encontramos. Ahora, de estas imágenes, solamente hay una manera de ver aquí a la novia en todo este cuadro, y es ver a la novia como la iglesia, ¿verdad? En todos estos ejemplos hemos visto que la novia es como la iglesia. La novia es como la iglesia, porque las bodas del Cordero han llegado, dice, y su novia se ha preparado, y su esposa se ha preparado. Claramente, Efesios 5, que estudiamos hace un momento, segunda a los Corintios 11, que también leímos, versículos ahí, la imagen del matrimonio encaja, ¿no? Encaja con la iglesia. ¿No? Es la misma figura que observamos, encaja con la iglesia. Ahora, hay otros ejemplos en las Escrituras, ejemplos que toman como ilustración la boda o un matrimonio, pero no encajan con nuestro texto. No encajan con nuestro texto. Y voy a permitirme leer algunos versículos, porque a veces hay comentaristas que lo utilizan y lo entremezclan, y entonces llega una confusión terrible. Así que hay cosas que no podemos mezclarlas. Por ejemplo, Jesús se refirió a sí mismo como el novio. En Mateo 9:15, él aquí escogió usar la imagen del matrimonio también. Pero aquí él se presenta como el novio, ¿ves? No está la figura de la iglesia allí, sino que él se presenta como el novio, pero utiliza, sí, un ejemplo de un matrimonio. Mira, Mateo 9:15 dice, Jesús dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En otras palabras, le está diciendo a los discípulos, oye, este es un tiempo de alegría.
Ese es un tiempo en que te regocijes, te goces. ¿Por qué? Porque el novio está aquí. El novio se va a ir dentro de un momento, en un tiempo se va a ir. Entonces ahí sí, oye, debes ayunar. Pero este no es tiempo de ayunar, no es tiempo de ayunar. Los judíos habían acusado a los discípulos de Jesús. Mira, tus discípulos no ayunan, dice. Pero ¿cómo va a ayunar si el novio está aquí? Entonces utiliza esta figura donde él es el novio y los discípulos son como la iglesia, ¿no? Bien, entonces ayunen cuando él se haya ido. Esta misma declaración la vemos en pasajes paralelos en Marcos 2:19, Lucas 5:34. Y en Juan 3:29, si me acompañan ahí, en Juan 3:29, aquí lo tenemos a Juan el Bautista, que también utiliza de alguna manera una ilustración de una boda, de una ceremonia, pero donde él es como el novio, él es el amigo del novio, él es el amigo del novio, ¿no? Mira lo que dice, el que tiene la esposa es el esposo, dice, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se está refiriendo a él mismo, a Juan el Bautista, dice, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Lo entendemos nosotros claramente. Cristo ha venido ya y entonces el tiempo de haber presentado al Mesías se ha acabado. 6 meses de ministerio, yo debo menguar y Cristo es el que debe crecer. Yo soy solamente el amigo del novio, ¿sí? Y se ha presentado de esa manera. Entonces, de las epístolas del apóstol Pablo podemos ver cuando una novia es identificada, al menos en los que vimos de Efesios y Corintios, ahí una novia es identificada, pero en los escritos de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, como hemos visto en este momento, ninguna novia es identificada, ¿sí? Pero donde una novia es identificada, la novia siempre va a ser la iglesia, como la iglesia, ¿sí? Cuando una novia es identificada, en una ilustración, la novia es la iglesia. Ahora, Jesús cuenta una historia sobre una boda, y mira, en Mateo 22:1, y si me puedes acompañar a estos versos, Mateo 22:1, Jesús cuenta una historia sobre una boda, Mateo 22:1. Mira lo interesante de esto. Dice así, Mateo 22:1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas. Es una parábola, ¿sí? Diciendo, verso 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Vaya. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mira, un banquete de bodas era el punto culminante de toda vida social, como hemos dicho, era lo más importante, un evento de lo más grande que podía tener una familia. Y lo importante es que fue la mayor celebración de esas personas que conocerían en toda su vida. Mira, un rey está invitando porque su hijo, el príncipe, se va a casar. Y nosotros somos parte de ese pueblo, de ese reino, y nos están invitando. Eso sería una boda única, ¿sí? Y sería un evento muy importante. Creo que ninguno de nosotros nos perderíamos una boda donde el rey nos ha mandado una invitación a nosotros para que vayamos y debemos asistir a esa boda de su hijo. Creo que es un evento importantísimo para cualquier persona. Perderse, eso sería una locura. Ahora, ¿se ha dado cuenta usted que aquí no se ha mencionado a una novia? Hemos leído aquí, es una boda, pero no se ha mencionado a la novia. No se menciona ninguna característica de la boda en absoluto. El concepto de boda aquí es incidental. El concepto de la boda es aquí incidental a este punto. Es simplemente sirve para señalar las más grandes de la celebración. Este es un evento importante, no te lo deberías perder.
Esto es algo inimaginable entonces, ¿no? Un evento como este. Ahora, podemos ver en ella a Dios, ¿no? Porque esta es una celebración inimaginable. El rey, ¿no? Dios es el rey y Cristo que es su hijo. Dios organizando la mayor celebración para su hijo. Ahora, ¿qué sería eso? Sería el reino e invitando a la gente a venir como sus invitados. Esa es la idea. Está invitando a la gente que venga como invitados a esa gran boda de su hijo, que es Jesucristo. Y Dios está enviando estas invitaciones. Ahora, lo increíble de todo esto es que si te mandan una invitación para el hijo, ¿no? Para el matrimonio del hijo, bueno, deberías asistir, pero mira el verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Bueno, parecería que esta historia no tiene sentido alguno. ¿Cómo podrían rechazar el evento más importante en la vida de ese pueblo, en la vida de esa nación? ¿Cómo podrían actuar con total indiferencia? Se casa el hijo del rey, yo me voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo mis negocios. ¡Qué indiferencia! Pero eso no es lo peor. Mira el verso 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Eso ya va más allá de toda imaginación. Matar a los mensajeros que van a invitarles, bueno, no nos podemos imaginar eso, pero ¿qué está hablando Jesús aquí? ¿De qué está hablando Jesús aquí? Está hablando de los profetas y los apóstoles, que ellos invitaron al reino a entrar a todos los judíos, y los judíos ¿qué hicieron? A través de la historia se muestra que mataron a sus profetas, ¿no? Y persiguieron a los apóstoles, fueron violentos, fueron hostiles contra ellos. Mira el verso 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Podría ser eso que tenga que ver en el año 70, la destrucción, ¿no? Con el ejército de los romanos destruyó totalmente Jerusalén, o bien puede ser el humo que salía de la Babilonia, que hemos estudiado en el capítulo anterior. Pero mira el verso 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Vaya, había que conseguir preinvitados para reemplazar a los invitados que no quisieron ir. Entonces, mira, esta es la iglesia. Y este es el Señor diciendo, Israel, tú no quieres ir, algunos de ustedes son indiferentes, algunos de ustedes han matado a mis mensajeros. Bueno, me voy a dirigir a algunas personas que no fueron ni preinvitadas, ¿no? A un pueblo que no había sido escogido, que no tuve pacto con ellos. Ahora los voy a invitar, estos gentiles, ¿no? Así que salgan a las calles, vayan a las carreteras, y entonces no importa si son miserables, no importa si son las prostitutas, los publicanos, los pecadores, eran los peores pecadores que había en ese tiempo. Así que trae, si son religiosos, tráelos, dice. Y el salón se llenó de esos comensales. Y mira el verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Está diciendo que la gente que vino y que pertenecía tenía puesta una vestidura correcta, pero había uno que no. ¿Cuál es esta vestidura correcta? Isaías 6, 61, 10. Estaban vestidos con el manto de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es lo único que puede justificar al pecador para estar en estas bodas. Ahora, usted puede notar en toda esta parábola que no es mencionada nunca la novia. ¿Ha visto usted que se ha mencionado aquí a la novia en esta parábola? No, la iglesia no es la novia.
La iglesia no es la novia. La iglesia, ¿quién es aquí? ¿Quién es? No escucho. Los invitados. ¿Sí? La iglesia vienen a ser los invitados. En este ejemplo, en esta ilustración del Señor Jesucristo, es una parábola. Pero aquí la iglesia son los invitados. Entonces, cuidado, dicen los grandes hombres, ¿sí? Los grandes hombres estudiosos de la Biblia, y usted puede darse cuenta que esto no es difícil de entender. Cuidado con entrecruzar, ¿no?, varias ilustraciones de matrimonios, porque entonces terminaremos confundiéndonos, ¿sí? Acá la iglesia está como los invitados, no es la novia, ¿sí? No podríamos utilizar esta parábola, ¿no?, con Apocalipsis 19. No tiene nada que ver con Apocalipsis 19, que es el texto que nosotros vamos a estudiar. Porque en Apocalipsis 19 el matrimonio se utiliza como una ilustración de la unión de la novia con el novio, de la iglesia con Cristo. Pero acá es diferente. Acá la iglesia viene a ser los invitados. No es el novio con la novia, ¿sí? Entonces no podríamos entrelazar esto y mezclar todo eso y sacar allí algunas evaluaciones para luego decir algunas enseñanzas, porque terminaríamos confundiéndonos, ¿sí ves? Otro texto donde hay mucha confusión, y solamente estamos aclarando esto, Mateo 25:1. Mira, es otra ilustración, Mateo 25:1. El Señor Jesús mismo dio esta ilustración. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esto va a ser una ilustración de estar, ¿qué? Preparadas, ¿sí? Estar preparadas. Esto es lo que va a enseñar el Señor Jesucristo. Debes estar preparado. Y mira el verso 5. Y tardándose el esposo, y esto es lo que normalmente sucedía, ¿no? No sé si los esposos en las bodas el día de hoy se demoran. Bueno, el esposo no se demora, la esposa es la que se demora mucho más. Y puede demorarse 1 hora, 2 horas. No hay problema aquí en nuestro medio, ¿no? No sé si sea por esto, pero el esposo sí se demoraba en ese tiempo. El esposo podría demorarse, porque la novia estaba en su casa, ¿sí? Y las doncellas también estaban en casa esperando a que el esposo llegara a verlas. ¿Y a quién esperaban las doncellas? Al novio también, que les venga a recoger, porque eran las doncellas parte de la corte de la novia. Así que el novio tenía que pasar recogiendo a la novia y también a las doncellas. Y las doncellas esperaban. Y el novio podía venir cuando él quiera, en verdad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no llegaba un día viernes o un día sábado a las 7 de la noche, que es el día de la boda, y así están en las invitaciones? ¿Por qué no podría llegar a las 7? Bueno, porque allá se habla de comer mucho. Se habla de estar algunos días y hay vacas que matar, hay corderos también que matar, gallinas que matar y todo eso. Cuando ya estaba todo preparado y ya iba a comenzar la fiesta, ahí el novio entonces iba a ver a la novia y iba a pasar recogiendo también a las doncellas que estaban esperando. ¿Sí ves? Bien, así que estas 10 estaban esperando allí. Mira el verso 5 lo que sigue diciendo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, dice. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, dice el verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. No era que no tenían aceite, simplemente que no tenían lo suficiente, ¿sí? No tenían lo suficiente. Entonces, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismos. Así que mientras las otras fueron a comprar, ¿qué pasó? Llegó el novio. Verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo
y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no conozco. ¿Les parece familiar esto? ¿No os conozco? Mateo 7, 21 al 23, hemos predicado también sobre esto. Muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apártate de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Vaya. Entonces una pregunta. En esta ilustración de una boda, porque es una boda la que vemos aquí, ¿quiénes son los redimidos? ¿Quiénes son los redimidos? ¿Es la novia? No, no es la novia. Ni siquiera se la menciona a la novia. Las redimidas son aquí, ¿quiénes? Esas 5 vírgenes prudentes. Y las insensatas son como esas personas que andan por las márgenes de las líneas, pero no están realmente preparadas. La idea aquí es estar preparados. Cuando el novio venga a buscar a la novia, las vírgenes representan entonces creyentes que son profesos. Algunos son reales y otros no. Algunas están preparadas y otras no. Así que los verdaderos creyentes están listos y el aceite simplemente significa preparación. Están preparados. Pero esta parábola tampoco armoniza con Apocalipsis 19, ¿verdad? Y usted sabe por qué no armoniza, porque la novia de Mateo 22, que ya estudiamos, es incidental, ni siquiera se menciona la novia. Lo mismo aquí en Mateo 25, no se sabe quién es la novia, pero la novia en Apocalipsis 19 no es incidental, es principal, es algo crucial. ¿Ves? Es algo crucial. Así que es una regla importante de sana interpretación bíblica que no se puede componer doctrina juntando componentes de ilustraciones o de parábolas. No puedes entrecruzar si no tienen nada que ver, ¿no? Si no están alineadas en la misma figura que lo están representando. Entonces, tanto Mateo 22 y 25 utilizan una boda como una ilustración y se centran en alguna característica de la boda. Pero acá, en Apocalipsis 19, se centra entre el novio y la novia, Cristo y la iglesia. Es diferente. Así que lo que vayamos a aprender nosotros sobre las bodas del Cordero, tenemos que aprenderlo de Apocalipsis 19. Y no vamos a confundir el asunto yéndonos por otros lados de las Escrituras y tal vez trayendo confusión al texto, sino que vamos a enmarcarnos en lo que es Apocalipsis 19 del 7 al 10. Y solamente voy a leer aquí el versículo 7 que dice, gocémonos, dice. Así comienza, ¿no? El verso 7, Apocalipsis 19, 7 dice, gocémonos. ¿Quiénes somos nosotros allí? Pues dice, gocémonos, está incluido allí, ¿no? Gocémonos. Bueno, en el versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Multitudes de huestes celestiales. Verso 1, también ángeles en el cielo. Sí, verso 4, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Todas las voces celestiales están allí, ¿no? Y también el verso 5 que habla de todos sus siervos y los que temen, pequeños y grandes. Muy probablemente se refiere a todos los santos glorificados, a los que han sido raptados al cielo. Probablemente también los santos de la tribulación, los espíritus de los santos del Antiguo Testamento, todos están allí. Y regocijaos sería suficiente, pero no solamente dice eso, sino que le pone otra palabra parecida, dice, y alegrémonos y démosle gloria, dice, ¿no? Es como algo compuesto ahí, un regocijaos exuberante. Es que es algo increíble lo que va a ocurrir. Ha sido esperado desde la creación del mundo este evento. Y ya está en el versículo 11 por llegar el Señor Jesucristo. Y ellos no pueden detener, ¿no?, esta alabanza a Dios y explotan en alabanza a Dios. ¿No? Y eso es lo que están haciendo. Y dice, y démosle gloria. ¿No? Démosle gloria. ¿Por qué? Porque el Cordero ha llegado y la esposa o la novia se ha preparado. Esto es, ¿qué cosa? Esto es
la consumación del matrimonio. Esta es la unión completa y plena de la iglesia desposada, porque ya está lista para el matrimonio, está lista para los votos, y está lista para la última fiesta, la última cena, y entonces la consumación. Han sido desposados en la eternidad pasada, han sido presentados en el rapto. Sí, la iglesia ha sido presentada en el rapto. Ahora viene esta gran ceremonia, está allí esperando, expectante, y ellos estallan en alabanzas al Señor. Está a punto de llevarse a cabo, está a punto de ser cumplida, y el reino entonces se va a establecer en este mundo. Así que eso es lo que se está esperando. Y eso es seguramente parte de esa fiesta que se extiende a lo largo de los 1000 años del reino y se consuma plena y finalmente en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Por qué? Bueno, Juan dice al final del reino milenario que si al regreso de Cristo en Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, que habían sido ya renovados y restaurados durante los 1000 años. Sin embargo, ese primer cielo y esa primera tierra, dice, habiendo sido restaurados, pasaron, ya no había mar, cambió totalmente, ¿no? El verso 2 dice: y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y otra vez la figura del matrimonio, y la figura de la esposa ataviada para su marido. Ya está lista, ¿ves? Ataviada para su marido. Y esta es la nueva Jerusalén. Este es el estado eterno. Entonces de nuevo tenemos que tomar la imagen de la cena de las bodas del Cordero y ponerla hasta el final en esta, posiblemente, o es solamente otro uso de una imagen matrimonial para mostrar la gloria de la nueva Jerusalén. Bien podría ser eso, podría ser que cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo a este estado eterno y la gente la vea, es que estaba allí toda engalanada como una novia adornada para su marido, porque ese es el mayor adorno que entenderían en la antigüedad, en ese tiempo lo entendían, eso es lo máximo que podía haber. Pero por otro lado, podría ser injusto excluir el pensamiento de que aquí está la novia, los santos glorificados, todos ellos del Antiguo Testamento, la Israel, está la iglesia, los de la tribulación, todos ellos están ahora en la nueva Jerusalén, descendiendo a ese estado eterno. Bien puede ser, tal vez no queremos ser dogmáticos en esto, pero es una línea de pensamiento y que conforma muy bien con lo que estamos hablando, ¿sí ves? Con la imagen del matrimonio, y que es una esposa ataviada. Tal vez dirían, pero 1000 años se extiende el tiempo del matrimonio y luego la ciudad eterna, la consumación. Bueno, para el apóstol Pedro, un día son como 1000 años, ¿no? Y un año es como tan poco para el Señor. Para nosotros es mucho tiempo, pero el Señor es como un día simplemente. Y el verso 7 dice, porque han llegado las bodas del Cordero. Esas, han llegado estas bodas del Cordero. Así que el desposorio es en la eternidad pasada. La presentación comenzó con el rapto y continúa a través de esa comunión y la presencia del Señor en el tiempo de la tribulación. Y esa ceremonia conduce a la gran ceremonia donde el Señor se reúne para el matrimonio con su novia. Y ese matrimonio se extiende a través del periodo del reino milenario y finalmente se consuma en ese estado eterno cuando la novia y el novio se establecerán para vivir por siempre en la gloria. Bien, este es el punto aquí. La próxima semana vamos a estudiar estos versículos a profundidad, viendo su significado y su aplicación para nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos, porque este es el momento expectante, este es el momento glorioso que todos estamos viendo en esta vida, en este mundo de violencia que caminamos, estamos viendo este evento glorioso, Señor.
Y eso es lo que llena de tanta expectativa en nuestras vidas. Esto es lo que no desanima nuestros corazones. Más bien, estamos más empeñados en continuar la obra como cristianos, de predicar este evangelio y por todo lugar de tu palabra pueda correr con cada uno de nosotros, Señor, con todas las iglesias tuyas en este mundo, porque, Señor, los hombres están condenándose en el infierno y no hay otra manera en que puedan ser restaurados, puedan ser redimidos, sino con el mensaje de este evangelio. Este es el reino que nosotros esperamos. Está aquí, Señor, Cristo viviendo en nosotros, pero que se verá físicamente en el milenio y en ese estado eterno para siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos estado aquí exaltando tu nombre y escuchando tu palabra y esperando que tu Espíritu Santo haga transformación en nuestros corazones, Señor, y nos prepares, Señor, en este tiempo para ser una iglesia gloriosa, Señor, esa novia que está expectante, esperando el tiempo que el novio venga a recogerla para presentarla en el tiempo del rapto. Gracias por todo ello, Señor. Ahora que salimos de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones y una bendición especial en este tiempo de comunión que vamos a tener en Cristo Jesús. Amén. Les esperamos a las 5 de la tarde, hermanos.